El martillo de rebote o esclerómetro es un aparato utilizado en evaluaciones de estructura de concreto para estimar la resistencia de un elemento constructivo por medio del índice de rebote. El martillo está equipado con un émbolo, el cual impacta un área específica y determina la dureza superficial del concreto mediante la energía residual del impacto. Antes de realizar el ensayo debemos conocer la ubicación de las barras de refuerzo, ya que necesitamos seleccionar puntos de impacto a una distancia mínima de 50 milímetros de ellas y de los bordes del elemento para no alterar los resultados. Para eso podemos utilizar un pachómetro o un ferroescán. El área de ensayo debe contar con un diámetro mínimo de 150 milímetros. Debe estar libre de defectos como hormigueros y texturas irregulares, y su contenido de humedad debe ser aproximado a la humedad de equilibrio. La carbonatación representa un problema para la toma de lecturas, pues aumenta la dureza superficial del concreto, falseando los datos. Una solución práctica es remover la capa superficial de carbonato, puliendo con una piedra abrasiva de carburo de silicio de grano medio, y verificar que encontramos una parte no carbonatada aplicando una solución de fenolftaleína que hace cambiar el color a rosa o magenta. Si la capa de carbonato es lo suficientemente profunda para no ser removida puliendo en pocas pasadas, se puede hacer el ensayo siempre que se utilicen los factores de corrección por carbonatación que suministra el fabricante del equipo. Para ejecutar el ensayo seleccionamos 10 puntos de impacto en el área de ensayo, según lo establece la ACTM C805, con una separación entre ellos de 25 milímetros. Luego colocamos el émbolo sobre el punto en posición perpendicular a la superficie y ejercemos presión a una velocidad moderada hasta que el martillo golpee. Si se utiliza un martillo análogo se debe mantener la presión después del impacto y oprimir el botón sobre el lado del aparato justo después del impacto para cerrar el émbolo en su posición retraída y tomar el valor Q de rebote. En caso de utilizar un martillo digital bastará con impactar, ya que el equipo toma el dato automáticamente. Se repite este procedimiento en todos los demás puntos y se promedian los datos. Debido a que es un ensayo estimativo, es necesario validar los datos para aumentar la confiabilidad a través de métodos estadísticos y la desviación estándar de los datos. En cualquier caso, se debe descartar el dato que difiera del promedio en más de 6 unidades de Q. Si hay 2 o más datos que difieren en más de 6 unidades, se descarta el conjunto completo de lecturas y se toman 10 nuevas de otros lugares dentro del área de ensayo. La cantidad de áreas de ensayo de un mismo elemento y sus ubicaciones se determinan a criterio del profesional cuando realiza una evaluación patológica. Lógicamente, si un elemento presenta diversos problemas no uniformes en toda su extensión, será necesario seleccionar una mayor cantidad de áreas de ensayo. Otros factores por tener en cuenta dependerán del tipo de equipo que se utilice. Un equipo análogo requiere la toma de datos manual, el cálculo de la desviación estándar y consultar las gráficas de resistencia en función del índice de rebote Q según la posición y dirección del impacto. Es decir, el fabricante ofrece al menos 3 gráficas dependiendo de que el equipo se use en posición vertical hacia abajo, hacia arriba o en posición horizontal. Asimismo, debe verificarse que el equipo esté calibrado haciendo una medición unitaria sobre el yunque de verificación. Un cilindro de acero de 150 milímetros de diámetro por 150 milímetros de alto, con un área de impacto endurecida a un valor de dureza HRC de 64 a 68, de acuerdo con la ACTM E18. Esta medición debe dar un valor Q aproximadamente de 80. Si se obtiene un valor significativamente distinto, deberá hallarse un factor de corrección para usarse en campo. Al usar un equipo digital también se debe verificar su calibración. Sin embargo, difiere del equipo análogo por ofrecer ventajas como la incorporación de las curvas en su sistema operativo, que proporciona la resistencia promedio, el valor Q promedio, la desviación estándar, el historial de datos, entre otros. Para interpretar correctamente la información suministrada por el equipo digital, debemos configurar el equipo según parámetros como unidades, curvas de conversión, factor de forma y datos estadísticos. Como vemos, este ensayo nos permite hacer una aproximación indirecta a la resistencia del concreto de un elemento constructivo en uso, que normalmente está trabajando con presión permanentemente, por lo cual conviene realizar ensayos complementarios para determinar curvas de calibración.